Hermano, buenos días. Llegamos casi, es un poquito más de la mitad del libro de los Hechos, tremendo libro que muchos lo consideran transitorio, ya que está pasando del Antiguo al Nuevo Testamento y las iglesias se están formando. Bueno, es muy bueno poder todos nosotros estudiar la palabra de Dios. Y este capítulo 15 es de gran impacto. El tema al cual yo deseo tocar este capítulo, deseo que encapsule la idea y espero que transparentemente salga esta mañana. Y tiene que ver con la ofensa de la gracia. Ofensa en el sentido de lo que a uno no lo hace sentir bien. Eso es la idea con la cual deseo venir esta mañana a ustedes. La ofensa de la gracia. Me gustaría que nos pongamos de pie. A ver, yo creo que ya se acomodaron ustedes allí. Algunos ya empezaron a cerrar los ojos. Lo voy a hacer despertar otra vez. Y todos lo vamos a decir, porque esto es uno de los versículos muy conocidos. Y deberías guardarlo aquí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre Santo, has escuchado la declaración de tu palabra de cada uno de nosotros aquí. Y deseamos, Señor, que eso sea una verdad. Pido que tu Espíritu nos ilumine. Lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Mi esposa tuvo que atender algo y seguro que vamos a volver y retratar eso. Cuando tenemos los hijitos, a veces las cosas circunstanciales se manifiestan y hay que apagar el fuego aquí y allá. Pensé que ella no iba a estar, pero quiero leer algo porque te va a afectar. Saben, al haber dicho lo que he leído, quisiera enmarcarlo bajo ciertos pensamientos. Dice esta carta: no puedo expresar con palabras lo mucho que significas para mí. Desde el momento en que nos conocimos, supe que había algo especial en ti. Ya se están derritiendo por ahí. Tu amabilidad, inteligencia y sentido del humor han capturado mi corazón. Y estoy muy agradecido de tenerte en mi vida. Estar contigo me ha traído larga alegría y felicidad. Me encanta la forma en que me haces reír y la forma en que siempre sabes qué decir para hacerme sentir mejor. Tengo mucha suerte de haber encontrado a alguien que me comprende y me apoya en todos los sentidos. Sueño con construir un futuro contigo, envejecer juntos y experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Quiero apoyarte, animarte y estar ahí para ti en todos los altibajos de la vida. Te amo cada día más y estoy muy agradecido de tenerte a mi lado. Siempre tuyo. ¿Ya se han derritido? ¿Te acuerdas de esto lo que escribí? Bueno, si no te acuerdas es porque no lo he escrito yo. Eso ha sido escrito por un autómata. Se llama ChatGPT o ChatGPT. Y realmente ha tomado con revuelo todos los círculos de la sociedad y todo lo que se llama inteligente. Un esposo por allí quiso decir algo a su esposa y pidió que un autómata, o sea, un ordenador, una computadora, un laptop, escriba estas palabras y eso es lo que salió.
Y de verdad parece que sale hasta mejor de lo que yo compusiera personalmente. De hecho, todos nosotros queremos mejorar, queremos superar lo que tenemos. El otro día me despierto y me dice que mi iPhone 8 ya está listo para una nueva actualización. Y todos inmediatamente nos actualizamos porque queremos estar a la vanguardia, queremos estar con lo último de la tecnología, porque de alguna manera la conveniencia, el estar al tope de las cosas nos hace sentir bien. El hombre está listo y dispuesto a mejorar su estatus en todos los sentidos y parece que tecnológicamente está llegando a ello. Con razón que hay un autor que se llama Yuval Harari, es un autor judío muy controversial, muy liberal, casado con otro hombre. Él dice que la secuencia en la historia del hombre es llegar al Homo Deus. Y Homo Deus es latín para decir el Dios hombre. Y en mi humilde apreciación, yo creo que lo que está apuntando él es a una simbiosis un día entre la electrónica y lo orgánico. Cuando lo electrónico se combina con lo orgánico, tendríamos un superhombre. Hoy en día la inteligencia artificial está facilitando muchas cosas. Los autos que se conducen por sí mismos, las entregas de delivery que son hechos automáticamente por medio de drones y muchas otras cosas más. El hombre está decidido a superar su estatus. El hombre está decidido a encontrar la vida, la fuente de la vida permanente por sus propios medios. Al llegar a este capítulo del Hechos 15, me doy cuenta que esa mentalidad del hombre no dista de lo que está ocurriendo en Hechos 15. El hombre siempre va a sentir una ofensa hacia la gracia, porque la gracia te dice, no hay nada que tú puedas hacer. La gracia es insuperable. Que es interesante que cuando alguien hace algo por nosotros, nuestro deseo, y es hasta visto muy apreciadamente cuando alguien dice gracias. Cada 13 de noviembre yo llamo a un hermano en Canadá, que cuando yo era un peticito, más todavía, decidió abrir la puerta para que yo pueda estudiar en Canadá. Seguro que vio mucha confianza en Dios para poner su mirada de que yo pueda estudiar la Biblia. Pero algo dentro de mí, cada 13 de noviembre, quiere ser recíproco con ese gesto y le llamo y le agradezco. Y así hay múltiples personas que han hecho lo que yo soy. Y parte de mí quiere ser recíproco con lo que ellos han hecho. Es normal. Hay un hermano que vino desde Pucallpillo un tiempo. Le traíamos para operarle la vista. Y viajó por varios días. Y cuando llegó me llamó. Y cuando lo vi tenía una gallina bajo el brazo. Me dice, hermano, esto es para ti. Yo estuve sorprendido que la gallina estaba viva después del largo trecho todavía. Y lo tomé y casi estaba a punto de llorar de que él tenía este sacrificio desde la misma selva, cruzando los Andes para llegar y darme algo a este plumífero que yo no sé si le comí o no, porque no me gusta matar. Sí me gusta comerlo. El hermano le hizo sentir bien y yo aprecié su gesto. Recuerdo que también cada vez que puedo le digo a mi suegro, gracias por permitirme tener el regalo que es mi esposa. Porque si él hubiera dicho no, seguro que no estaríamos casados. El hombre se siente bien cuando demuestra un gesto de gratitud, es apreciado.
Y también hay una expectativa de ello. Pero en cuanto a la gracia, el hombre no puede hacer nada más que decir gracias porque no va a poder hacer algo por ello. Hubo un señor que se entregó a Cristo cuando estuvimos apoyando un centro de rehabilitación. Lo conocimos allí, predicamos el Evangelio y entregó su vida a Cristo. Y entre los que íbamos creíamos que ameritaba que cuando él pidió bautismo que lo bauticemos. Y me acuerdo que el agua que había en ese lugar solamente nos daba los tobillos. Y cuando lo bautizábamos teníamos que echarle agua encima. Cuando salió empezó a asistir aquí por un tiempo. Pero de pronto ya no lo vi. Y un día lo encuentro por la calle. Y le digo, ¿qué ha pasado? Ya no te veo en la iglesia. Me dice, es que ustedes predican un evangelio fácil. Ser salvo para ustedes es muy fácil, solamente creer. Yo ahora estoy yendo a este lugar donde me pidan que haga, que dé, y eso me hace sentir bien. Para ustedes es muy fácil, por eso estoy aquí. Qué triste haber llegado a esa conclusión. Qué triste haber llegado a esa conclusión. Por ello es que deseaba que comencemos esta mañana esta parte de nuestros estudios con la declaración contundente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al llegar a Hechos 15 tenemos un gran problema, y es notorio lo que está ocurriendo allí. Porque nosotros al leer el versículo 1 nada más dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tremendo problema. Y aquí vamos a ver la realidad de la problemática en esta iglesia que acaba de comenzar. Y es triste cuando los problemas nacen del interior. Habíamos visto un problema que ocurrió en Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan? Y ahí resultó en muerte como disciplina del Señor. Vemos aquí otro gran problema y la realidad del problema es esta. Que la gente está diciendo que necesitamos complementar la salvación. Eso es el problema. Necesitamos complementar la salvación. Saben que aquí ya más o menos el primer viaje misionero de Pablo ha ocurrido más o menos 1 a 2 años. Estamos hablando de los años por allí 46 y 48 después del Señor Jesucristo. La predicación está expandiéndose a lugares aún más lejanos. Y también sabemos que han llegado a varios países, sobre todo de esta parte de Europa, ¿no? Chipre, Turquía, lo que es abundantemente Turquía hoy en día, parte de Grecia, una isla por allí y también Siria. Y sabemos que los judíos hasta aquí han estado conviviendo con la ley desde que se le dio a Moisés más o menos 1500 años. O sea, hay una tradición extensa de milenio y medio que la gente ha estado practicando la ley, la circuncisión. Y si hablamos de la circuncisión propiamente dicha, va aún mucho más, 500 años más, cuando Dios le dio la señal de la circuncisión a Abraham. Estamos hablando de 2 milenios que ellos han estado practicando la circuncisión. Sí, celebramos que los creyentes están entregando su vida a Cristo. Están conociendo el Evangelio, pero tenemos 2000 años de peso aquí. Tenemos por lo menos 1500 años de tradición en la ley. Y no así de fácil ellos van a venir y decir que son creyentes. Mira lo que nosotros tenemos. No, es demasiado fácil. No es posible que ellos sean salvos y no tienen que observar estos 2000 años de historia a partir de Abraham, estos 1500 años a partir de que Dios dio la ley a Moisés.
Tristemente, esa es su convicción. Esa es su convicción. Y eso se está regando por todos los países a donde Pablo está yendo a predicar. ¿Por qué? Porque hay hermanos infiltrados allí que piensan que la salvación es demasiado fácil para ellos. Nosotros debemos hacer que ellos también se circunciden y que obedezcan las tradiciones de la ley, la propia ley. Por eso es cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 1, dice lo siguiente en el versículo 6. Me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. A propósito, este lugar, Galacia, es una región que está muy lejos de Jerusalén. Y hasta allá han llegado los judaizantes a decir, no me vas a decir que tú eres salvo nada más por gracia. Tú tienes que ser como nosotros. Y cuando Pablo ve que lo que está ocurriendo y todo el libro de Gálatas tiene que ver precisamente con ello, le dice, me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio supuestamente. Y él lo caracteriza, lo define sin embargo por cuando dice lo siguiente en el versículo 7 de Gálatas 1 dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas a la que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Es severo, es categórico. Es trágico lo que Pablo está diciendo aquí, que una persona empiece a complementar la salvación. No, gracia no es suficiente, tenemos que hacer algo. Que caiga maldición sobre tal persona, dice el apóstol. Como ya lo hemos dicho, ahora repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. La pregunta aquí es entonces, ¿cómo somos salvos? Y eso es algo fundamental. Eso es algo que tú debes saber. Eso es algo que tú no puedes conceder que hay algo distinto. No podemos discrepar en cuanto a la metodología de la salvación. Por eso es que hay muchas sectas que están introduciendo nuevos conceptos sobre la salvación. Por eso es que el cristianismo es único, porque se sustenta por lo menos en tres cosas que lo voy a mencionar aquí. En primer lugar, sin gracia no hay salvación. Y eso es lo que debes mantener aquí y hasta tu último suspiro y no desechar este concepto. La palabra de Dios es contundente. Que sin gracia no hay salvación. Fíjense lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo es un acto de gracia de Dios, no por obras. Yo no lo merecía. No es porque he sido más grande, más flaco, he tenido más o he tenido menos. Todo es un acto de gracia de Dios. Y luego el apóstol Pablo dice en Romanos 5:8, otro pasaje también muy familiarizado para ustedes, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, siendo lo peor de lo peor, ¿quién vino a rescatarme? Cristo. Solo por su gracia. Sin gracia, ningún hombre puede ser salvo. Y eso debemos mantenerlo aquí. No solamente sin gracia no hay salvación, pero también sin Jesucristo no hay salvación. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. ¿Cómo es posible que yo puedo ser impecable ante los ojos de Dios? Si es que yo pongo mi cuenta sobre aquel que nació y vivió sin pecado, Jesucristo nuestro Señor. Sin gracia no hay salvación.
Sin Jesucristo no hay salvación. Los apóstoles dijeron esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sin gracia no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación, porque no hay ningún hombre que no haya sido afectado por el pecado. Solamente Él nació libre de pecado. Es necesario que vengamos a Él. Sin Cristo no hay salvación. Sin gracia no hay salvación, pero también sin fe no hay salvación, mis hermanos. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. El hombre quiere marcar: oh, ya hice esto, oh, ya hice lo otro. Entonces, si ya he cubierto todas mis bases, ahora sí estoy bien, Señor. Ante Dios no podemos. No hay ningún hombre que pueda venir de esa manera ante Él. Y si lo fuera, está perdido. No conoce el mensaje del Evangelio. Por eso dice Pablo entonces: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sin gracia no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Sin fe no hay salvación. Y esto es lo que Pablo está predicando. Y puede haber un hermano por allí que dice: sí, eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero al momento que tú introduces un pero, ya complementaste la gracia de Dios. Y por lo tanto tienes otro evangelio. No es el evangelio de Cristo. ¿Qué vamos a hacer cuando hay personas que se presentan de esa manera? Podemos simplemente decirlo: bueno, pues él tiene su propia manera de pensar. No, mis hermanos. Podemos tener nuestra forma de pensar en algunas prácticas. Por ejemplo, no vamos a decir que si otras iglesias no celebran la cena del Señor como lo hacemos aquí, que no son salvos. No vamos a decir por el hecho de que ellos no tienen una pluralidad de ancianos, de que no son salvos. Nosotros defendemos por convicción y lo practicamos. Pero eso no es requerimiento para ser salvo. Pero muchos podemos empezar a ver con ojos distintos a la gracia, a que otros se ajusten a lo que yo hago, se modifiquen a lo que yo soy. Y cuando empezamos a introducir ello, gracias, estamos nosotros añadiendo cosas que no está permitido. Y cuando alguien viene y hace semejante afirmación sobre el Evangelio, estás en tremendo error si no te opones a tal persona. Podemos discrepar en muchas cosas, pero no en cuanto a la metodología de la salvación. Nadie puede complementar la obra de Cristo. Y el que lo hace se sujeta a condenación, como dicen. Pero algunos, tristemente, ahora entre nosotros ya lo mencioné, algunas características. Si piensas que eres salvo por el bautismo, estás añadiendo una obra tuya y ya no es el Evangelio. Nadie es salvo por el bautismo en agua. Y a veces las metodologías de cómo, algunos dicen: bueno, nosotros practicamos el bautismo por inmersión y lo sostenemos y lo defendemos. Pero hay personas que bautizan con aspersión. Bueno, podemos discrepar en ello, mas no en cuanto a la salvación. No podemos añadir nada a la metodología de la salvación. En nuestro país siempre escucho a muchos decir: sí, creo en Dios, pero yo creo que si yo pongo sinceridad en lo que hago, yo sé que el Señor me va de todas maneras a perdonar. En otras palabras, creo en un Dios. Nunca he tomado una decisión personal, pero con tal que estoy sincero, todo me va a ir bien. El Señor me va a recibir. Está añadiendo a lo que supuestamente Dios va a hacer, a su sincera dedicación
en la vida. El evangelio no necesita tu sinceridad en la vida. El evangelio de Cristo solamente pide tu devoción única y auténtica a la obra de Cristo y nada más. Hay algunos que dicen, sí, creo en el Señor, pero sabes que la tradición, desde que comenzó la historia de nuestro país, tenemos una tradición rica y hay que obedecerla. Ahora, esto es importante y añaden la tradición. Como un hombre me decía, yo he nacido en esta religión y así voy a morir. No dice, yo he nacido por medio de Cristo. Dice, yo he nacido en esta religión, he nacido en un sistema. Mi país tiene este sistema religioso, por lo tanto yo soy. ¿Dónde está tu convicción personal en Cristo? Más importancia se pone a la tradición nacional muchas veces. Tristemente, eso es lo que está ocurriendo aquí. Esta gente quiere la circuncisión y la ley porque hasta nacionalmente hace lo que nosotros somos. Gracias a Dios que el mensaje del evangelio no se casa con nadie. Es solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. La sinceridad, deséchalo. No puedes añadir nada al método de salvación. No podemos añadir nuestra tradición, ni siquiera nuestra familia. Algunos dicen, pero mi familia hasta lo antiquísimo de los años siempre ha sido así. Por lo tanto yo voy a morir así. Así vas a morir en tus delitos y pecados. Porque no hay salvación aparte de la gracia, aparte de Cristo, aparte de la fe. Hay otros que dicen, pero el Señor me va a recibir porque hago buenas obras. He escuchado esto, creo que eso es la frase hasta más extendida. Le preguntas a alguien en la calle, ¿por qué crees que Dios te va a recibir en el cielo? Bueno, creo que soy bueno, creo que hago buenas obras, doy limosna y todo lo demás. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por limosnas, no por bautismos, no por tradición, no por sinceridad, no por familia, no por nada del mundo. Solo por gracia, solo con Cristo y solo por la fe. Si alguien anda predicando un mensaje distinto a lo que estamos diciendo, entonces que caiga sobre tal persona maldición. Ahora vamos a pasar, eso es el problema. ¿Okay? La realidad del problema era que la gente estaba aquí complementando la metodología de la salvación. Vamos a pasar a la receta. En los versículos del 6 al 21 vemos la receta para el problema. Y la receta para el problema podríamos decir que tiene que ver con la comparación de resultados en cuanto a la salvación. La comparación de resultados con la palabra de Dios. Si la realidad del problema es complementar el método de salvación, que es solo por la gracia, la receta al problema es hacer una comparación en cuanto a la salvación por la palabra de Dios. Y hay tres personajes que se presentan aquí. En primer lugar, Pedro habla. En segundo lugar vamos a ver que Pablo habla. Y en tercer lugar vemos que Jacobo habla. Ahora, cuando Pedro habla, ha habido una disputa tremenda aquí. No es algo fácil que está ocurriendo. Esto lo llaman en muchas de las versiones el Concilio de Jerusalén. O sea, muchos han venido y hay una división tremenda. No es que de pronto se pusieron de acuerdo inmediatamente, han pasado horas que están allí debatiendo. Y finalmente se les da oportunidad para que presenten su caso. Y Pedro reconoce que él ha sido utilizado por Dios para ir a los gentiles y predicar el evangelio a los gentiles que están cerca. Yo quiero decirles que la receta al problema va a surgir cuando se compara la salvación de
todos los que están viniendo al Señor, primeramente por los que están cerca, luego con los que están lejos y finalmente con lo que significa todo el mundo. Y Pedro es el que está hablando de los gentiles que están llegando al Señor, los que están cerca. Y en cuanto a esto, Pedro, es interesante lo que dice en el versículo 11. Pero antes de llegar a ese versículo, él está mencionando lo que ocurrió con Cornelio, que es un gentil que está cerca. Y toda su familia, siendo gentil, llegó a conocer al Señor. Y no lo puede negar. Y antes de eso recuerda que hay un lienzo donde el cual se le presentaron cosas inmundas y el Señor le dice, mata y come. Pero Señor, yo soy un buen judío, yo no como ese cuy que estos otros están comiendo. Eso es una rata civilizada, no es posible. Yo no como esas cosas. Lo que yo he llamado inmundo, lo que yo he llamado puro, no lo llames inmundo. Con esa lección no tiene otra opción que ir. Y se da cuenta que la salvación de estos gentiles es afirmada cuando ellos reciben el Espíritu de Dios. Señor, tú estás dando el Espíritu Santo a aquellos que hace 2000 años no han seguido la ley, ni siquiera se han circuncidado. ¿Te vas a oponer al Señor, a lo que Él ha dicho? Definitivamente que no. Pedro es un hombre nuevo ahora. Y él dice en el versículo 11 de que los gentiles son salvos al igual que los judíos han sido salvos. Y la forma como lo dice es interesante porque dice, somos salvos igual que ellos. El punto de referencia es, en lugar de decir cronológicamente, allá nosotros hemos sido salvos aquí, y la consecuencia es que ellos también son salvos tan igual que nosotros. Pero él hace lo reverso. Él dice, ellos son salvos aquí, y mira, si retrocedemos, es lo que ha ocurrido. No hay cuestionamiento. Lo que Dios está haciendo aquí está uniendo a aquellos que han sido paganos, que han hecho cosas malas, que no son los que eran considerados los buenos en el mundo, de acuerdo a los judíos. Sin embargo, el Señor está formando su iglesia y los que están cerca han sido salvos de la misma manera como ocurrió ahí en Hechos 2. ¿Cuál es la conclusión en cuanto a Pedro? Pedro lo que está diciendo es que estos gentiles que nunca han escuchado del Mesías están creyendo en Él. No están diciendo, pero Él no es un turco como nosotros, pero Él no es peruano como nosotros, pero Él no es, y puede tener diferente nacionalidad allí. Ellos están aceptando que un judío es el Mesías. Y sin abrazar nacionalismos o cosas que a veces nos hacen sentir que esto somos nosotros y eso ellos creen. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es diseño de Dios que muchos vendrán al Evangelio a conocer al Mesías por medio del Evangelio. Y eso es lo que hace la conclusión de Pedro. Y luego se para Pablo, versículo 12, y él va a hablar de los que están conociendo al Señor lejos. Los gentiles cercanamente, Pedro habla de ellos. Ahora Pablo va a hablar por lo que está viendo mucho más lejos. Y lo que dice Pablo es muy contundente, solamente un versículo. Y la verdad lo que Pablo está diciendo aquí es que los gentiles que nunca escucharon del judío Mesías, el Cristo, lo creen y reciben salvación. Dios confiesa esto por medio de milagros y prodigios. Y esto es lo que es permitido solo por medio del Espíritu Santo. O sea, lo que ocurrió en Hechos también está ocurriendo muy lejos por medio de esta gente, los paganos que son llamados gentiles. Los que están cerca, la misma cosa. Los que están lejos, la misma cosa. Y finalmente llegamos a Jacobo a partir del versículo 13. Vemos ahí, Jacobo utiliza la misma palabra de Dios para demostrar que la metodología siempre es la misma.
Versículo 14 dice Jacobo: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Verso 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y ahí nos da una lectura que está en Amós 9 del 11 al 12. En otras palabras, la conclusión a la que Jacobo está llegando no discrepa con Pedro, no discrepa con Pablo, más bien está diciendo que es precisamente el plan de Dios, de que la salvación es solo por gracia. Y esto es lo que el Señor había predicho en Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Y me seréis testigos aquí, en el centro, pero también lo que está un poco más cerca, y luego lo que está más lejos, y finalmente en todo el mundo. La metodología no va a cambiar. Por eso cuando vemos a hermanos salvos, debemos preguntar: ¿cómo basas tu salvación? Bueno, mis padres eran cristianos y por lo tanto yo también soy. No hay salvación por medio de tus padres. Pero yo di mi ofrenda ahí y por lo tanto yo creo que el Señor me va a recibir. No por obras. La metodología al considerar la palabra de Dios es la misma. Y eso es lo que Jacobo está diciendo aquí. Por eso dice el versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Bueno, esto ya es entrando al tema siguiente. Vemos entonces, primero, que hay un problema. La realidad del problema es que no se puede complementar nada a la metodología de la salvación por gracia. La receta al problema es que nosotros debemos considerar los resultados de la salvación en donde están ocurriendo. Pero pasemos a la tercera parte y eso arranca a partir del versículo 21. Vamos a ver la resolución al problema. La resolución al problema. Y esto tiene que ver con la consideración al prójimo por amor a Dios. La realidad del problema, muchos quieren complementar que la salvación no es solo por gracia. La receta al problema, que debemos comparar la salvación que está ocurriendo por la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, la resolución al problema es la consideración al prójimo por amor a Dios. Y aquí vemos que empieza en el versículo 21 cuando dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, la tradición de los judíos está arraigado a mucho tiempo. Y hay que ser considerado de lo que está ocurriendo allí. No estamos diciendo que está bien que observen la circuncisión y la ley y que son salvos por ello. Pero ellos tienen sus formas aún hoy en día. Los mismos judíos mesiánicos no dirían que son salvos por celebrar, ¿no?, el Pesaj u otro de las tradiciones que ellos hacen. Nada más recuerdan que ellos son de una tradición judía, son creyentes en el Señor Jesucristo, pero no dirían que son salvos al celebrar esas tradiciones, de ninguna manera. Pero aquí vemos que en cuanto a la resolución del problema, debemos considerar al prójimo. Y voy a ponerlo de esta manera. Cuando llegamos al versículo 29, ¿no?, tenemos una comitiva en cuanto a la resolución del problema. Los hermanos dicen: bien, hemos dialogado, hemos pasado horas, vamos a enviar con Bernabé y Pablo a Judas y a Silas para que sean representantes de alto nivel a propósito, son hermanos considerados, y vayan por los diferentes lugares y afirmen efectivamente que la salvación de ellos está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ahí hay algo que ocurre en el versículo 29. ¿Se acuerdan? Ahí vemos en el versículo 29, dice: abstenerse de lo sacrificado a ídolos. Está hablando de aquello que se dedicaba, ¿no?, a dioses paganos. Sea esto carne, sea esto cosas. En la vida de los gentiles, la adoración al ídolo era pan de cada día.
Eso es parte, si el judío estaba entregado por 2000 años y 1500 años a la circuncisión y a la ley, los gentiles estaban como si nada, viendo las cosas. Es como cuando venimos aquí en Perú, ¿no? Hablamos de Pachamama. O sea, eso ya es algo común que la gente sabe y los creyentes simplemente no lo obedecemos. ¿Por qué? Porque hemos sido librados de ese pensamiento. Entonces ellos están llegando a conocer al Señor en medio de un mundo donde la idolatría era lo común en ese tiempo. Pero dice, absténganse de los sacrificados a ídolos, en particular aquello que se come. Versículo 29 también dice que debe abstenerse de comer sangre y dice ahí ahogado. Debería entenderse. Eso no es necesariamente una traducción tan cercana. ¿Saben por qué dice ahogado? Porque el ahogado no ha tenido la oportunidad de sangrar. O sea, su sangre ha quedado comprimido, su misma vida. No es que las personas mueren sangrando, pero eso es lo que esta persona ha muerto y su sangre está comprimido allí. La traducción literal significa alguien que ha sido estrangulado. O sea, su misma sangre está allí y ha muerto por estrangulamiento. Y lo que el Señor dice es que nosotros debemos observar, lo que había dicho es que se debería observar este componente de la sangre como algo sagrado. Y hay un llamamiento aquí de que Jacobo dice, sí, todos son salvos, pero absténganse de lo sacrificado a ídolos. Absténganse de aquello que está con sangre o no ha sido, propiamente dispensado la sangre. Es que hay en este mundo de los gentiles gente que come sangre y guarda la sangre a propósito con el objetivo de comerlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Como un hermano me decía, por favor no me digas que no vamos a comer sangre. Me gusta mi sangrecita. Estaba hablando con un hermano que me dice, pucha, la sangrecita me gusta. No, con su papita allí que está bien, es muy rico. Y entramos en una conversación allí. Bueno, yo les voy a dar mi conclusión en breve, pero más o menos va por allí. Y no voy a pedir que levanten la mano, porque estoy seguro que aquí hay muchos que les gusta la sangre. Pero aquí viene el detalle, es el siguiente. Entonces, absténganse, no se conecten con los ídolos, tampoco con sangre. Y luego dice también abstenerse de dice fornicación, pero esto es la palabra para todas las inmoralidades sexuales que pueda haber. Adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, pedofilia, zoofilia y lo que sea. Con eso en mente, diríamos entonces, o sea, si decimos que somos salvos por gracia solamente, pero aquí parece que está diciendo que hay que observar estas tres cosas, porque la sangre, sea propiamente la sangre o con lo que dice ahogado, que debería decir estrangulado, es lo mismo. Tiene la intención de que deberíamos abstenernos hacia la sangre. Si ustedes pueden, leerían 1 Corintios 8, que no lo vamos a leer por motivo de tiempo, pero Pablo allí hace observaciones en 1 Corintios 8. Voy a leer nada más un par de versículos cuando está hablando de aquello que es sacrificado a los ídolos. Mejor, como es un texto tan relevante, lo vamos a leer pero rapidito. 1 Corintios 8. 1 Corintios 8. ¿Ok? Dice lo siguiente, empezando en el versículo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento. Y esto es para decir, somos maduros para contemplar esto. El conocimiento envanece, puede hacer que cuando tú sabes algo, te vas a sentir mejor que el otro. Y eso es la tendencia. Y hay muchos hermanos que dicen, no, yo ya soy maduro. Yo puedo, dame toda la sangre que queda, chévere, bacán. Dame todas las tentaciones, yo puedo porque yo conozco. Ay, ay, ay de aquel que piense de esa manera. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo
y que no hay más que un Dios. Y eso es un conocimiento básico, es un conocimiento maduro. Versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, estamos hablando de los gentiles que han vivido más de 2000 años en esto, ¿ok? Habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia ahora como creyente lo va a hacer sentir mal. Siendo débil se contamina. Versículo 8, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes madurez, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Eso es mi pensamiento por cada vez no digo qué películas veo, porque el hermano que es débil va a querer sumirse más en su debilidad y va a querer ir y ver toda clase de películas, pero el hermano ha dicho que ha visto esto, yo puedo hacer eso. Las exageraciones van a ocurrir. En otras palabras, el conocimiento que tengamos, administrémoslos con amor, con gracia, no para causar al hermano que tropiece. Versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia débil, contra Cristo pecáis. Miren lo que dice, la receta, la resolución al problema que se está llegando aquí es consideración al prójimo. Porque el judío, porque está ya con la ley y todo su sistema de tradiciones de por años, va a ser sensible a lo que el gentil está haciendo cuando conoce al Señor. Y sí, hay cosas que sin ser pecado puede ser que cause malestar a alguien. Y eso es lo que quiero decirles aquí, que hay creyentes maduros que necesitan amar, Por eso Pablo dice en el versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En otras palabras, si lo que estoy haciendo, sabiendo que no es pecado, le ofende a mi hermano, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por amor a mi hermano. Me abstengo de lo que está bien y no es pecado. El maduro debe amar y el creyente nuevo, ¿qué debe hacer? Debe madurar, porque dice 1 Corintios 10, 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. En otras palabras, si estás a punto de comer y te ve tu hermano que todavía no ha llegado a ese nivel, ponlo, porque el hermano, ese necesita crecer todavía. El maduro debe amar, el inmaduro debe crecer en la fe, pero por sobre todas las cosas debemos honrar a Dios. Versículo 29 de Hechos 15, 29 dice, versículo 29 de Hechos 15 dice, si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. En otras palabras, mis hermanos, si crees que estás inmaduro en esto, crece en la fe, diría el hermano, por amor al prójimo. Si eres maduro, ama a tu hermano débil, ayúdalo a crecer, pero por sobre todas las cosas traigamos honra a Dios. Y quiero culminar con esto en esta parte. Esto es mi convicción personal. Sabiendo que la fornicación, en otras palabras, todo lo que es el tema sexual, la pureza del creyente, traspasa fronteras y traspasa la historia y traspasa el tiempo. No debo entregarme a la fornicación. A la idolatría tampoco debo entregarme. Debo rechazar la idolatría, debo rechazar la fornicación. Parece ser consecuente que también haya una observación aquí a la sangre.
Ahora es mi convicción personal, por ello, yo no como sangre. No como sangre. Porque sería desligar esas dos observaciones. Porque ningún creyente diría, ya, yo voy a ir y pues entregarme a los ídolos, normal. Tampoco estamos diciendo, entrégate a la fornicación. Parece que hay una secuencia allí. Y algún hermano dirá, pero el Señor ha declarado todo limpio, por eso lo dejo a criterio de ustedes. No voy a ser tan frontal, pero sí veo que hay una secuencia aquí. Yo no como sangre porque creo que hay una secuencia allí. Y eso es humildemente mi sentir. ¿Okay? Revísalo, repásalo, ve lo que está hecho aquí. No estamos añadiendo nada a la gracia. No estamos diciendo si comes sangre ya has perdido tu salvación o estás añadiendo cosas. No. Pero parece que si no hay fornicación al cual el creyente debe entregarse, no hay idolatría al cual el creyente debe negarse, parece que hay algo allí en relación a ello. Pero eso es mi convicción personal. ¿Ok? Bien, finalmente hay una consolación. Vamos a terminar con una consolación. Vemos que entonces al comienzo empezamos con la realidad del problema. Y la realidad del problema es que la gente quiere complementar la salvación por gracia. Luego habíamos hablado que la receta para el problema es comparar los resultados, en este caso la salvación, con la palabra de Dios. Si alguien es salvo, sujétalo a lo que la palabra de Dios dice. Y luego hemos visto también que la resolución al problema es la consideración al prójimo por amor a Dios. Y finalmente hay una consolación por el problema. Y esto tiene que ver con la conversión de muchos por la predicación y la evangelización. Fíjense en el versículo 30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Esto es ánimo, esto es aliento. Hermanos, nuestros hermanos que están ahí en Jerusalén, todos hemos llegado a este acuerdo por la palabra de Dios, que verdaderamente somos hermanos en Cristo. ¡Qué gran consuelo! No somos menos ni más que ellos, somos hermanos. Versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. No les importó que ya es más de las 12 y el hermano sigue predicando todavía. Predicaron largo, dice, y largo y tendido. Y nadie estaba diciendo, oye, ya pues, cállate, ya quiero ir a ver el corso. Bueno, no voy a prolongarme demasiado por si acaso, pero quiero decirles que cuando uno está animado, no le importa el tiempo. Que continúe, hermano. Y estos hermanos estaban celebrando que efectivamente eran hermanos en Cristo. Versículo 33, y pasando algún tiempo por allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Versículo 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios y anunciando el evangelio con muchos otros. Mis amados hermanos, qué consuelo hay cuando te cruzas con un hermano en Cristo. Por eso debemos dedicarnos a la predicación y a la evangelización. Supones que tú tienes cáncer y te vas al médico y es uno de los mejores y depositas tu confianza que Él te va a ayudar. Pero hay algo que cambia cuando Él te dice, yo soy creyente, yo soy un hermano en Cristo. No cambia tu parecer hacia esa persona, mucho más de su experiencia de ser bueno en la medicina, pero ahora tienes a un hermano en Cristo. Te para un policía y has cometido un error. Y como creyente dice, no tienes que pagar tu multa. Amén, hermano. Pero cuando te dice que es un hermano en Cristo, dice, hermano, bueno, aquí estamos, vas a hacer lo justo. Cuando tenemos al frente a alguien que de pronto nos condiciona para bien o para mal, las cosas cambian cuando uno sabe que es su hermano en la fe. Te vas a un país distinto. Te cruzas con alguien en el camino y te dice que es tu hermano en Cristo. Las cosas cambian. Qué gran consolación hay
cuando uno está en Cristo y sabe que por medio de la predicación, por medio del Evangelio, vamos a encontrar consolación. La salvación hace a enemigos, hermanos. La salvación hace a hijos e hijas, hermanos. La salvación hace a esposas y esposos, hermanos. La salvación hace a ancestros que no hemos conocido, hermanos. La salvación hace de todas las razas, hermanos. Qué gran consolación es saber que somos hermanos y que solo por la gracia de Dios que esta hermandad es posible. Que así sea, mis hermanos, en esta congregación, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por haber hecho hermanos de nosotros, aquellos que vinieron antes. Y será así, Señor, con aquellos que vendrán después de nosotros. Ruego que no cambiemos el mensaje, que la gracia sea la que nos sostenga hasta nuestro último suspiro. Y Señor, que esta hermandad que nos has permitido saborear aquí, Señor, la completemos hasta el día de Jesucristo. Que su obra, Señor, se establezca en nosotros. Te lo suplico precisamente por Él y su sacrificio. Amén.